¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Llegamos al último tramo del programa, ya son casi las 12 de la mañana y vamos con el segundo de los libros del día, en este caso 5 semanas en Granada, de Mats Andrés Björkman. Él es de origen sueco, amante de España, de sus tradiciones, y vamos a recorrer de su mano pues, muchas costumbres. Granada, una ciudad maravillosa donde suceden muchísimas cosas. Se editó el libro en Suecia hace un par de años y ahora se ha sacado precisamente esta versión en español. Mats, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, me he emocionado. Pues vamos a conocerte un poquito más de cerca. Eres compañero periodista, tienes un medio de comunicación destinado al público sueco, al que le contáis todo lo que sucede, bueno, en España y en la Costa del Sol especialmente, ¿no? Especialmente, y la comunidad sueca que es muy amplia y va creciendo cada día. ¿Qué interés tiene esta comunidad por lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué es lo que más le gusta, más le llama la atención? Yo creo que la comunidad sueca es una de las que más ganas tiene de integrarse, que no siempre se consigue porque hoy en día con tanto paisano y tanta oferta en su propio idioma, pues a veces es difícil la integración. Pero ganas hay de conocer la España auténtica. Por supuesto, disfrutar del clima y de toda la oferta cultural y gastronómica que existe, pero también se quiere saber qué pasa en España, qué pasa a nivel local, y cada vez más los suecos se empadronan, votan, pueden votar en las elecciones locales. Sí. Y es cierto que tienen un conocimiento bastante exhaustivo de lo que pasa aquí. Tenemos muchos residentes también suecos, cada vez más. Después de la pandemia esto se convirtió en una realidad, ha sido un reclamo impresionante para esta comunidad. Bueno, tus padres son suecos, estudiaste la primera parte de tu vida aquí, luego te fuiste a Suecia, luego volviste, así que muy vinculado a lo que nos pasa, has sido guía turístico también. Me he dedicado la mayor parte de mi vida a transmitir España a los nórdicos, a suecos y a otros nórdicos. Sí. ¿Qué has querido contar con 5 semanas en Granada? He querido contar una historia real que ocurrió hace 102 años, en la primavera de 1922, en Granada, cuando llega una pareja recién prometida, una pareja de artistas, pintores suecos, muy emocionados llegan a Granada para captar la ciudad con sus pinceles. Lo que no sabían al llegar era que a uno de ellos le quedaban menos de 5 semanas de vida. Muchos años después, un conocido mío descubre una tumba abandonada en el cementerio de San José, encima del Palacio de la Alhambra. Se pone en contacto conmigo porque ya llevaba el medio de comunicación y me propuso que intentásemos averiguar quién fue esta misteriosa persona que fue enterrada ahí en Granada, una paisana suya, ¿no? que pone en la tumba que era de Gotemburgo, igual que este guía que encontró la tumba. Y tirando un poquito del hilo, ¿qué es lo que habéis encontrado? Hemos encontrado cosas absolutamente fascinantes que no lo esperábamos. Y además también la manera en la que se revela esta historia, que parece de película. Que de hecho yo se lo comenté a un conocido mío, le dije, ¿a que parece una película? Me dice, no, esto es una novela que tienes que escribir. Y así fue como nació la idea de la novela, después de haber publicado varios artículos sobre lo que pasaron durante estas 5 semanas en Granada, en la primavera de 1922, de allá el nombre de la novela. Abarca un sinfín de aspectos históricos. ¿Cuál te ha llamado más la atención? ¿Cuál te ha gustado más? Lo emocionante para mí como periodista ha sido descubrir los archivos digitales de la prensa granadina de la época. O sea, había 3 diarios en Granada, entonces yo me lo he leído todo lo que pasó en Granada en estos días, y lo he relacionado con la historia de estos 2 pintores a través de un manuscrito que apareció de manera sorpresiva, que cuenta en detalle lo que ocurrieron estos días, no solo alrededor del fallecimiento de esta protagonista, sino también de detalles que realmente son sorprendentes. Y aquí se habla de muchas cosas, de tauromaquia, de medicina, de periodismo. Es el recorrido, ¿no?, al final, por una parte de la historia muy concreta. Yo escribí primero la versión en sueco porque trata de suecos y he querido transmitir la cultura y la historia de España a los lectores nórdicos. Y según iba haciendo esto me di cuenta de que había cosas tan interesantes que esto no se podía negar tampoco al público local. Entonces, nada más terminar la versión sueca me puse con la en castellano, que no es una traducción literal, sino es una versión adaptada al lector castellano, al que no tengo que explicar ciertas cosas,
pero sí otras sobre los suecos quizás. Entonces he intentado adaptarme al lector. Claro, eso te quería preguntar, porque evidentemente hay cosas que no se pueden dejar por sentadas, ¿no? Al público sueco, que no tiene por qué saber pues ni de la historia muy concreta, aspectos muy personales también, ni de la idiosincrasia, ¿no? Al final del público español y viceversa, ¿no? ¿En qué cambia entonces cuando se destina al público español? ¿Qué es lo que sí nosotros vamos a ver como novedoso? Ahí me he permitido indagar un poco más, sacar más extractos, porque la novela contiene muchos extractos literales de prensa, de cartas, que también yo he dedicado 4 años de investigación, he estado en los archivos en Granada, también hay del manuscrito en sí y de un libro guía que cuenta uno de los protagonistas que siempre iba con este libro guía en la mano. Y yo he encontrado un ejemplar de aquella época para poder relatar cómo se describía España a través del libro guía, ¿no? a principios del siglo XX. Y he descubierto una época muy emocionante para España, muy convulsa. La guerra de África dominaba la economía, los jóvenes que iban a morir al desierto, que también era muy al día en la ciudad de Granada, que la prensa cubría esto, la época del rey Alfonso XIII, por supuesto, pero también una época de cultura impresionante, de personajes, nombres ya míticos que se movían por las calles de Granada en esta época, como podía ser Manuel de Falla, Federico García Lorca, y además viene a tocar en Granada en estos días el guitarrista Andrés Segovia, con lo cual hay un marco incontestable para esta historia. Claro, una parte de la historia, desde luego, inmejorable, ¿no? Sí. Eres periodista, estás muy vinculado al mundo de las letras, obviamente, pero claro, esto no tiene nada que ver, escribir una novela, empaparte, ¿no? Dices, me lo he leído absolutamente todo. A partir de aquí, después de 2 libros, porque bueno, esta es una segunda versión, ¿no? Sí. Del destinado al público sueco, con el que has cambiado también algo. ¿Tienes intención de seguir esta línea? ¿Quieres escribir más novelas? Hombre, te muerde el gusanito y tengo algunas ideas de proyecto. Lo que pasa es que yo me tomo las cosas muy en serio y es mucho trabajo. Y en el mundo de la literatura, salvo que tengas fortuna y te conviertas en un bestseller, es más por el amor al arte que otra cosa, ¿no? Yo no descarto que si encuentro el tiempo y la energía, sacar una novela de similar índole donde busco hechos reales y le creo una ficción para transmitirlo, porque al fin y al cabo es lo que a mí me gusta, es transmitir la cultura española. Y difundirla y bueno, que al final este público la ame como la amas tú, ¿no? Que has convertido este lugar precisamente en tu sitio de referencia y para hacer tu vida. ¿De qué se está hablando ahora en Suecia de España, precisamente? ¿Cuáles son los temas, bueno, sobre todo políticos, ¿no? Sí, creo que es muy diferente a lo que uno piensa aquí. Aquí está todo muy enfocado el tema de los conflictos internos, nacionales, y se quiere hacer ver un poco también como que es el acabose y que todo el mundo se echa las manos en la cabeza. Desgraciadamente por Marbella tengo que decir que igual lo que se habla mucho en Suecia es del crimen organizado, que tiene cierta relación también con personas de nacionalidad sueca, que ha habido varios incidentes aquí últimamente y esto ha sido muy relatado en Suecia. Ha habido reportajes, programas de televisión que han venido aquí a cubrir estos eventos. Y desgraciadamente el nombre Marbella queda un poco manchado en ese sentido. Por nuestra parte, a través de mi medio, intentamos equilibrarlo un poco y hacer entender que sí, por supuesto, es un lado desagradable, pero que no deja de ser una excepción. La inmensa mayoría de Marbella, de los suecos que están en Marbella, son personas absolutamente normales, trabajadoras, y el 99,9% es una maravilla lo que es Marbella. Pero luego está lo que llama mucho la atención y que vende también en la prensa. La parte más amarilla, el tópico y caer en eso, en esos espacios comunes, ¿no? Como también nos pasa con Suecia, ¿no? Porque pensamos que todo en Suecia es estupendo, es maravilloso y todo lo hacen bien. Y viceversa, porque en Suecia de lo único que se habla casi es del crimen organizado, porque en Suecia cada día casi hay algún incidente con tiroteos y tal, pero de eso no se sabe aquí en España. Entonces es la cara opuesta, ¿no? Como que se vive mucho más intensamente en el lugar de origen,
pero que la visión es diferente. Luego siempre hay un fenómeno que es, se suele decir que la percepción de un país extranjero lleva como 20 años de retraso. Llega a calar, pero luego se queda ahí. Entonces, la visión que tienen los españoles de Suecia del país del bienestar y todo esto, desgraciadamente tampoco es muy cierto ya, porque Suecia ha habido muchas privatizaciones, muchísimos cambios en parte convulsos en Suecia. Y eso es parte de la razón por la cual cada vez más se vienen suecos aquí, porque hay suecos que ya no se sienten muy a gusto y luego siempre está el clima y todas las delicias de Marbella y los alrededores que atraen. Por eso hay que empaparse en la historia y conocerla de cerca y real, porque al final la visión que tenemos es un poco, bueno, tamizada, ¿no? Por lo que se quiere un poco proyectar. Pues Mats, mucha suerte con el libro. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Gracias por invitarme. Gracias, encantada.